Hermanos, Dios les bendiga. Me complace mucho estar con ustedes en esta noche para iniciar juntos nuestro programa espiritual, nuestro culto de salud mental. La Iglesia ha dispuesto este tiempo para darnos una palabra muy maravillosa. Nuestro líder espiritual, el pastor Jorge Orejuela, nos ha venido dando mandamiento de parte de Dios para sanarnos y salvarnos. Y estaba precisamente pensando en unas palabras del Salmo 71 que dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, y dice: tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Qué bendición poder contar con su palabra, hermanos míos. Por eso en este momento los invito a todos para que oremos. Puestos en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a hacer esta declaración de confianza en que Dios en esta noche nuevamente nos va a dirigir y nos va a orientar a través de su palabra. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Dios mío, en esta oportunidad, porque llegamos una vez más a nuestro culto de salud mental. Venimos con la expectativa de recibir, de ser consolados, de ser fortalecidos. Señor, como iglesia anhelamos este momento, anhelamos este culto, oh Dios, poder llegar, poder vincularnos, poder también sentir y percibir que ahí está nuestra iglesia, ahí están nuestros hermanos y nuestros amigos desde muchos lugares en Colombia y en el mundo que siguen esta señal y que se unen a nosotros, Señor, para glorificar tu nombre santo, para exaltar tu gloria y también, oh Dios, para ser edificados mediante su palabra. Nos comprometemos, oh Dios, a abrir nuestra mente, nuestro pensamiento al conocimiento de tu palabra, Señor, y esperamos, Dios mío, que en esta noche vamos a recibir la bendición y la dirección necesaria para vivir mejor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Les pido el favor que ustedes allá en sus lugares puedan buscar en la Biblia este texto de la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 20. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios.
Gracias por su palabra, que Dios más adelante nos va a permitir entender más ampliamente. Tomen asiento, por favor. Vamos a disponernos para glorificar a Dios. Este es un momento maravilloso, saber que mucha gente está congregada a esta hora con nosotros, cantando y glorificando a Dios. Así que los invito en ese sentido para que alabemos a Dios. Bendiciones. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo ha revelado su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, rauda.
tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Pase ya con cada reino mundanal, y cada trono caerá con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Creador por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Jesús, 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 seguirte solo a ti, Señor. Jesús, 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 Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es su nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es su nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre, Jesús. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama. Es su nombre, Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre, Jesús. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Bien, mis hermanos, estamos hoy en nuestro culto de salud mental. Nos alegra mucho poder contar con todos ustedes y con su disposición y con su interés para ser edificados como la iglesia del Señor en estas áreas de la restauración de nuestras formas de pensar, de nuestras maneras de entender, de nuestros criterios para relacionarnos, es decir, en esta área que tiene que ver con la salud mental. Me alegra mucho porque sabemos que Dios está obrando y Dios está perfeccionando su propósito con la iglesia. Y me alegra mucho más saber que hay mucha gente que hoy no es parte de la iglesia, no ha llegado aún, pero ya está abriendo su corazón a entender estos argumentos de la salud mental, descubriendo que realmente en todos los patrones de la vida social, de la cultura, de nuestro mundo, hermanos, hace a la gente propensa a enfermarse en su condición mental sin que la enfermedad se evidencie como una cosa clínica debido a los criterios diagnósticos que se usan, pero que en la práctica espiritual nosotros sí podemos identificarlos, porque cuando se produce la pérdida de la paz, la pérdida del gozo, cuando yo no puedo desarrollar confianza, yo no puedo desarrollar esperanza, cuando estoy cargado de sentimientos negativos y no puedo evitarlos, necesariamente hay un problema de salud mental. Y Dios está trabajando todo eso con nosotros. Por eso vamos a pedirle al Señor que trate con nosotros en la reunión de hoy, que nos hable, que nos dé sus razones
para tomar posiciones claras en este orden de la restauración de nuestro estado mental. Que su Espíritu se manifieste en nosotros y nos guíe hacia una auténtica claridad. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes, por todas las oportunidades que tenemos en ti, Dios mío, por este amor que expresas todo el tiempo cuando nos enseñas, nos edificas, nos abres el corazón para recibir de ti todo el contenido afectivo que viene a través de tus razones, a través de tu conocimiento. Bendícenos, Señor, con una claridad nueva en el día de hoy y sobre todo, danos la capacidad para orientar con eso nuestra vida en orden a recrear nuestra manera de pensar y ubicarnos en el lugar preciso de ideas, de conceptos o de elaboraciones para la vida que estén ajustados, Señor, a los presupuestos saludables que tú determinaste desde el día en que decidiste que nosotros viviéramos en este mundo. Gracias, Padre, por todo eso y por todo lo que vas a darnos en el día de hoy y por lo que va a resultar de esta claridad que nos llega. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. Estamos aún metidos en el entendimiento de el poder saludable del perdón. El perdón es clave, es significativo en su valor en el desarrollo de la vida de los seres humanos. Desarrollar el perdón, hermanos míos, es un estado de conciencia al que se llega, como en todos los programas de crecimiento humano, adquiriendo claridades que permiten reinterpretar nuestra historia y la historia de todo lo que nos rodea. A lo largo de la vida crecemos en nuestra capacidad para interpretar, vemos las cosas mejor. A lo largo de los años vamos descubriendo que la vida tiene características que nosotros no le habíamos visto y entonces estamos obligados a rebasar todos esos niveles de claridad que nosotros decíamos tener. El perdón llega como efecto de esos crecimientos, ¿ya? De modo que si una persona no crece, todo lo que elabore como perdón no es una cosa real, porque a veces la gente elabora el concepto del perdón a partir de estados emocionales, ¿ya? Y la gente hoy perdona y mañana desperdona. Es decir, la gente se siente emocionalmente tan entusiasmada que hoy dice borrón y cuenta nueva, pero a los 15 días, cuando aparecen nuevamente las contingencias de los problemas relacionales, echa mano de todo lo que viene de atrás, de modo que se olvidó que había perdonado, demostrando que esa idea del perdón es todo un cuento, no tiene que ver con la realidad de las condiciones de un desarrollo, de un crecimiento que permita en la claridad adquirida reinterpretar las cosas que antes veíamos de una forma y que ahora tenemos elementos de juicio
para verlos de otra forma mucho mejor. Hermanos míos, nosotros nos llenamos de razones que vuelven sin razón los criterios que antes movían nuestro ser, y en ocasiones la ausencia total de ellos. Es que hay veces que uno descubre que en etapas de su vida uno no tenía nada claro y siquiera se había dedicado a elaborar criterios respecto a la manera de interpretar las cosas que tenía que enfrentar. De modo que a veces en ausencia de esos criterios o de criterios muy elementales, nosotros nos vemos en la obligación de quitarle la razón a lo que le dábamos la razón, porque aparecen razones nuevas en el crecimiento de nuestra claridad. En muchas ocasiones nosotros tenemos que enfrentarnos a esas condiciones en donde se demanda claridad, ¿ya? Y descubrir que durante mucho tiempo habíamos estado sujetos a elaboraciones de inferioridad, elaboraciones de temores, de culpas, a argumentos cargados de aversión sin suficientes elementos de juicio para justificarlos. En muchas ocasiones todo lo que hicimos fue llenarnos de perplejidad porque nada tenía ni pies ni cabeza. Y entonces esas formas de juicio, esas formas de interpretación, ya han creado condiciones de sentimientos y de estados emocionales que nos han llevado a vivir mal, a relacionarnos mal, a tocar negativamente los espacios de nuestra vida. Y entonces aparece la necesidad del perdón cuando la claridad llega. Llegó la claridad y entonces nosotros entendemos que con esa claridad nosotros no podemos seguir manejando las cosas como antes lo hacíamos, ni entendiendo la vida como antes la entendíamos. Y en ese afán de honestidad, de sinceridad y de responsabilidad, aparece la necesidad del perdón, la necesidad de perdonar a mucha gente, de perdonarnos a nosotros mismos. Hoy quiero hacer énfasis en esa idea de ese perdón que debe salir de uno y que debe salir producto del crecimiento que vamos alcanzando, del desarrollo de vida que nosotros vamos alcanzando. Todas esas cosas que nos afectaban nos hicieron durante mucho tiempo reactivos, insisto, y emocionalmente afectados. Entonces nos llenamos de odios, de resentimientos, nos llenamos de temores, nos llenamos nosotros de culpas. Y todo eso genera una condición que hay que superar. Y el elemento clave para superar esas condiciones, porque necesitamos dar el paso adelante y dejar atrás todo eso, el elemento clave es el perdón. Hermanos míos, en ese estado de conciencia, nosotros vamos descubriendo que la vida se va abriendo. Es como si fuéramos iluminados por una claridad que nos llega. Es
la conciencia que crece y que hace que todo se vea mejor, ¿ya? Es esa claridad que recibe la vida en medio de las tinieblas reinantes. Uno no alcanza a darse cuenta de las tinieblas que lo rodea hasta que a uno no le llega la luz, porque uno cree que lo que está viendo en penumbra es la mejor iluminación que puede tener, porque no tiene otra. Eso es todo lo que alcanza a distinguir. Pero en la medida en que la vida se va llenando de luz, la mente se va clarificando, la conciencia objetiva de las cosas va llegando, entonces nos damos cuenta que hay alrededor nuestro muchas, pero muchas tinieblas en gente buena. A veces gente noble y de buena fe, pero que producen afectaciones terribles porque ellos tampoco ven nada. Ellos no pueden darnos una visión objetiva de las cosas porque no están viendo nada, ¿ya? Es, hermanos míos, una claridad que entenebrece las visiones existenciales anteriores, ¿no? Escuchen lo que quiero decir. Cuando llega esa claridad que tiene que ir llegando con el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra vida, entonces se va volviendo como una cosa de tinieblas. Lo que, insisto, antes se veía como muy claro. Y especialmente cuando hacemos el análisis o el juicio de lo que muestra el mundo, descubrimos que en el mundo hay una ausencia total de luz en aquellos que están lejos de Dios. Tinieblas casi absolutas, ¿ya? Tinieblas que se vuelven condiciones de ceguera, aunque la gente diga ver bien, pero son formas de tinieblas que el mundo expresa porque Dios está ausente. Y eso, hermanos míos, es impactante porque a nosotros nos cuesta dar crédito al hecho de reconocer que lo que la gente llama claridad son tinieblas. Se nos hace difícil entender eso. Se nos hace difícil entender que la gente que nosotros creíamos tan madura son infantiles. Se le hace difícil a uno aceptar que hombres que manejan tanto poder en el mundo, hombres como los gobernantes, hombres como los que administran las grandes empresas de este mundo, que uno los supone personas tan maduras, en la realidad son personas muy infantiles. Y que si el mundo está volteado patas arriba, es precisamente por eso. Porque quienes ejercen el poder, quienes tienen la ascendencia, no son las personas suficientemente maduras para tomar posturas que le den a la humanidad ventajas en su visión de los problemas, de sus limitaciones, en su superación. No hay ventajas, sino que hay una promoción continua de la inmadurez, ¿ya? Un estímulo a permanecer inmaduros, porque es que si el que tiene el poder es inmaduro, requiere que los demás lo sean peor. Y esa es la tendencia cultural, porque es que la gente cree que recibir formación intelectual, conocer ciencia, elaborar un conocimiento a nivel profesional, eso es madurar.
La gente no entiende que la maduración va por otro lado. Es una cosa que obedece a otros elementos que no tienen que ver con eso. Y he visto gente sin esos conocimientos muy maduros y he visto gente con muchos de esos conocimientos y grandes expertos totalmente infantiles. Y así permanecen y así se mueren. Entonces, poder dar crédito a que las cosas son así nos llevan a entender por qué el perdón como un sistema real, objetivo, no tiene tanto espacio en los manejos de soluciones de fondo de la vida de los seres humanos, sino que todo lo que se maneja al respecto es una cosa terriblemente superficial y carente de sentido de solución. No resuelve, porque todo se vuelve una mentira. Es algo entonces que debe hacer a las personas responsables de su propia vida, responsables de su entorno, responsables de su mundo. Por eso siempre admiro esa fuerza del texto del libro de Isaías en el capítulo 60. Isaías en el capítulo 60, y es una invitación al pueblo que se está levantando de sus tragedias, que se está levantando de sus condiciones mal vividas y que le trajeron consecuencias muy tristes, ¿ya? A ese pueblo viene una profecía de parte de Dios por medio de Isaías y se le muestra hacia dónde va el futuro de ellos, y el futuro está fundamentado en la iluminación, en la claridad, en la visión muy desarrollada de las condiciones reales de la vida. Y por eso dice Isaías en el texto del capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece. Es decir, levántate y muestra toda la luz que hay en ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Aleluya. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, el poder de la claridad divina, el poder de lo que hace a Dios un ser magnífico y glorioso. Es decir, un ser que está lleno de luz y no hay ningunas tinieblas en él, en la frase del evangelista Juan, ¿ya? Ese poder llega al creyente, a la persona que ha crecido y entonces está viendo las cosas con una claridad que para él y para su mundo no tiene precedente. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Es decir, viniendo de la noche, aparecerá un día nuevo de claridades especiales. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál es el efecto de todo eso? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, de tu surgimiento, de tu experiencia renovada, de tu manera nueva, distinta de ver todas las cosas a las cuales te enfrentas. A ese crecimiento me refiero yo, que sustenta el perdón. ¿Ya? Esas claridades sustentan el perdón. Por eso, cuando a mí la gente me dice, es que yo no le encuentro forma a perdonar, a salir de todo este resentimiento, de todo este odio, de toda esta amargura, es
La persona tiene que entender, le falta claridad, por tanto le falta crecer, le falta recibir iluminación, le falta interpretar de una mejor manera lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque todo lo tiene el poder de la interpretación. Si yo me voy superando en la visión y lo interpreto todo mejor, lo que viví, lo interpreto mejor hoy, necesariamente en el horizonte de mis posibilidades aparece el perdón. Aparece el perdón como algo imprescindible. ¿Ya? Podríamos decir que en el espíritu cristiano eso es una demanda frente a la sociedad circundante en dos campos impactantes especiales, como lo muestra Filipenses capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2 nos deja ver en el versículo 15 en qué consiste nuestro desarrollo eficiente para dar la medida en el programa de Dios en el mundo o con el mundo. Pablo en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles, primera condición. Es decir, que de ustedes no haya nada que decir. Que cuando la gente los mire a ustedes, no tenga con qué condenarlos. No tenga que decir, ¿y usted de qué perdón va a hablar? Si usted es esto, usted es esto, usted es lo otro. O no tenga que decir, ¿y usted con qué derecho reprende, con qué derecho corrige si usted es esto y esto más? Miren ustedes que el texto es muy significativo. Para que seáis irreprensibles, por un lado, y sencillos. ¿Qué quiere decir sencillos? Lo voy a decir en los términos que solía usar el hermano Campo para hablar de la sencillez. Él decía, ser sencillo es ser de una sola pieza. Es no tener bolsillos escondidos. Es no tener doblez. Es no tener cosas ocultas. La sencillez es que usted pueda dejar ver lo que usted es, porque usted no necesita de un doble fondo para sustentar las razones de su vida. Por eso la sencillez se liga a la humildad. Les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, generación que daña, generación que agrede, que maltrata, que afecta a las vidas. En medio de esa generación nos movemos y el apóstol Pablo dice, ustedes deben ser metidos allí, en medio de esa sociedad, deben ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de ellos, en medio de una generación en la que resplandecéis como luminares en el mundo. Damos claridad. El perdón se ubica en un territorio de claridad, de grandes y poderosas claridades, claridades objetivas, claridades auténticas que sostienen la vida de los seres humanos de tal forma que mediante esas posturas nosotros podamos ayudar a la gente a conducirlos a toda la verdad, a toda la objetividad y a reconocer que deben hacer procesos de restauración, y en ese plan de restauración aparece el perdón como sustrato de fondo. Hermanos míos,
es el estado de conciencia al que nos invita Jesús cuando nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, ¿ve? Y cargados, y yo os haré descansar. Estar trabajados, es decir, bajo los efectos del moldeamiento del mundo, ¿ya? Bajo el poder de las fuerzas que presionan, y ustedes han sido el objeto de esas presiones y de esos manejos. La gente trabajada es gente que ha sido presionada, ha sido manipulada. Por tanto, no es simplemente la gente que termina cansada de su jornada diaria, ¿ya? Que dice, hice mi trabajo y terminé mi trabajo del día y estoy trabajado. No, este tipo de ser trabajado es una persona presionada, conducida y reducida en sus posibilidades porque lo están moldeando de acuerdo a presupuestos. Trabajados y cargados. Gente cargada por la iniciativa de otros, por los intereses de otros. Fíjense ustedes que ese sentido del texto nos está dejando ver todo el daño que existe por los efectos de las actitudes de otros sobre la vida de la gente. Trabajados, y es que es una condición pasiva, no es el que se trabaja, no es la persona que logra y conquista territorio, sino la persona conquistada, seducida o dominada, trabajada, ¿ya? Y cargada. Cargada. ¿Y qué quiere decir cargada? No es que se cargó él mismo, es que lo cargan otros. Fíjense, es que son voces pasivas. Por tanto, no es la acción de la persona, es la acción de otros sobre la persona. ¿Ya? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice Jesús, yo os haré descansar. Si ustedes me llegan en esas condiciones, yo los libero para que ustedes descansen realmente del trabajo que han hecho otros sobre ustedes y de la carga que otros les han colocado. Espero que me estén entendiendo bien esta idea. ¿Y a dónde invita eso? A crecer al lado de Jesús. Por eso Él les dice en el texto de Mateo 11, Él les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, háganse al lado mío y desarrollen su vida y crezcan y maduren y sean iluminados, digámoslo así. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que esta idea apunta de fondo al perdón. Descárguense. Suelten todo eso que llevan encima. Aprendan a no dejarse trabajar. Aprendan a no dejarse cargar. Y si lo están, vengan al lado mío, yo les enseño cómo quitarse las cargas y cómo quitarle territorio en sus vidas a los que los trabajan. ¿Y cuál es ese método?
un elemento central del método de Jesús es el perdón. Perdonen y dejen atrás, superen, crezcan para que puedan entender mejor las situaciones que han vivido y puedan dejar atrás viejas interpretaciones donde ustedes terminan sometidos a la servidumbre a la que otros los conducen con su malicia y con sus manejos perversos, con sus manejos calculados. ¿Ve? Crecer al lado de Jesús. Venid a mí. ¿Ya? Yo los hago descansar. Trabajen la vida al lado mío. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo no me cargo, porque interpreto las cosas tan bien que la mansedumbre termina expresándose como virtud en mí y la humildad. Gloria a Dios. Uno muchas veces entiende que cargas llevó por mucho tiempo. Cargas de amargura, cargas de resentimiento, a veces cargas de temores. Llevó por mucho tiempo por su altivez, por su soberbia, por ese amor propio desbordado, que es una forma de entender entender la idea de amarse a sí mismo. ¿Ya? Quien desarrolla ese tipo de amor propio no se ama a sí mismo. Esas personas no saben interpretar objetivamente el valor de sus propias vidas y por eso el orgullo es una forma defensiva para dejar ver que ellos se tienen que mostrar como seres que no son inferiores a los demás, que seres se tienen que mostrar que son seres que son capaces de hacerle frente a quien sea, porque ellos no son personas que estén por debajo de los demás. Entonces se cargan y sostienen un odio y sostienen un malestar, un sentimiento de dolor por lo que dice le han hecho y no puede resolverlo, porque resolverlo sería renunciar a lo que él define, entre comillas, como su propia dignidad, que de dignidad no tiene nada, es simplemente amor propio, es simplemente orgullo. Y por eso Jesús dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Crecer hasta la humildad, crecer hasta la mansedumbre. Y el crecimiento producto de las claridades que nos llegan en la vida. Ese estado de conciencia, hermanos míos, se va extendiendo desde múltiples frentes, porque no es una cosa simplemente reducida a 2 o 3 frentes existenciales, sino a todas las posibilidades del desarrollo de la vida. Hacia donde extendamos la vida, nosotros debemos acrecentar nuestro estado de conciencia. Y entonces se va extendiendo en múltiples frentes para ampliar la superficie desde donde expresamos la vigencia de nuestra condición mental en crecimiento o nuestro estado mental saludable, ¿ya? Nuestra condición de cordura. Y uno va entendiendo muchos frentes, voy a mencionar algunos. Y cuando se van clarificando, uno dice, ¿yo por qué me tengo que cargar con esto? ¿Yo por qué no suelto esto? ¿Qué me gano yo con cargar esto? Son niveles de claridad, condiciones que cuando llegan, uno dice, ¿qué me pasó a mí para haberme mantenido en este estado tan enfermo alrededor de algo que hoy veo que no tiene ningún sentido y que me hice tanto daño
por ejemplo, con mi amargura, con mi odio. Cuando yo ya no le veo sentido a eso porque no hay ninguna razón para sostenerlo, ¿ya? Y entonces es cuando surge una gran necesidad. La necesidad de ir a Dios y decirle, Señor, perdóname por haberme hecho yo tanto daño. Eso, llega un momento en la vida en que esa necesidad de pedir perdón a Dios por la agresión que uno se ha hecho a uno mismo, es una cosa que tiene que llegar. Porque uno descubre que hizo muchas cosas sin sentido alrededor de esa presunción que tenía de que era lo correcto y que de otra forma no podía comportarse frente a una situación creada. Hay hermanos que viviendo esas condiciones críticas le dicen a uno, pastor, ¿y usted qué esperaba que hiciera yo? Si una persona me hace esto y esto, ¿qué esperaba que hiciera yo? Entonces yo entiendo que la persona no tenía con qué más responder. Y es poder abrirle los ojos y decir, no, hay otra manera de entender eso. Pero uno comprende por qué usted no lo vio. ¿Y es por qué? Porque necesita crecer hacia allá. Necesita entender las cosas desde allá. Necesita reinterpretar las cosas desde un territorio donde la claridad sea mayor. Y entonces pueda decir, yo no tengo por qué cargarme con eso. Lo cargué mucho tiempo cuando ignoré esto de fondo. Pero ahora que lo entiendo, yo no tengo por qué cargarme con esto. Y entonces aparece la necesidad de perdonar. Fíjese que el perdón se vuelve una necesidad. Eso de poder uno perdonar, producto de que siente la necesidad de perdonar, es un desarrollo enorme. No es el perdonar porque me lo piden, porque me lo imponen. ¿Recuerdan ustedes la escalerita que les fui haciendo para que ustedes descubrieran el crecimiento hacia la dimensión del perdón? Bueno, de fondo son las claridades que van llegando, ¿no? Que debe llegar un momento en que para usted sea tan claro el asunto que seguir cargando con eso no tiene ninguna presentación y busca soltarlo a la mayor brevedad, lo más pronto posible para deshacerse de eso. Y entonces es cuando busca la ayuda, busca la orientación para resolver una situación que no debe estar allí. No perdonar, hermanos míos, es quedarse amarrado en el pasado, con todo lo que implica, no actualizar la interpretación de los sucesos de nuestra vida, aprovechando las claridades nuevas que nos van llegando. Quedar amarrado al pasado. Eso es como quedar uno paralizado en un momento en la vida y no poder dar un paso hacia adelante. En la visión del texto de Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, 15, Hebreos 12, 15, en la idea de fondo, hermanos, eso de quedarse uno amarrado en el pasado porque no desarrolla claridades, es correr el peligro de no alcanzar la gracia de Dios. Porque así puede suceder. Vivir y disfrutar el poderío de la gracia de Dios en la vida nuestra es cosa de claridad. Uno desarrolla ese bienestar que produce la gracia, ese descanso, lo que la Biblia define como el reposo de Dios. Es el producto de haber crecido para ver las cosas bien. Fíjese, todo lo que está dependiendo de esto. Entonces, la gracia aparece allí. La gracia no llega por el hecho de que a mí me digan es que Dios le dio a usted todo esto, Dios le entregó esto gratuitamente. A mí me lo pueden decir de muchas formas, que la manera de asimilar eso
yo no alcanzo a disfrutar la gracia porque yo me quedo corto en la capacidad para visualizar las condiciones de derecho que Dios ha colocado en la vida mía. Porque son muy inmaduros, porque son muy infantiles. ¿Ya? Porque estoy manejando criterios donde yo no soy capaz de aceptarle nada a la vida porque no sé entender que la gracia incluye a veces la posibilidad de enfrentarme a las cosas feas y negativas que me puedo encontrar en la vida con la visión de que mi vida está siendo sostenida más allá de esas cosas. Cuando, por ejemplo, yo elaboro el criterio frente a una situación en donde yo digo, es que yo no me merezco esto, ¿ya? Yo no tengo por qué recibir esto porque yo no me lo merezco. Esa persona no llegó hasta descubrir la gracia. Fíjense ustedes, cuando uno dice, es que yo no me lo merezco. Entonces ya cuando hablamos de merecimientos, oigan lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de merecimientos, hay un desconocimiento de la gracia. Y por eso el texto dice, no vaya a suceder en los términos del escritor, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Fíjense, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y entonces, por ejemplo, yo me vuelvo una víctima. El espíritu de una víctima, el espíritu de una persona que no alcanza a percibir la gracia de Dios. Y entonces se ve dañada, afectada, destruida, agredida por la acción de otro, acción que se vuelve más poderosa que la magnífica gracia de Dios que lo rodea. Entonces, hay gente que no alcanza la gracia de Dios porque no crece hacia allá, que la gracia no la percibe sino la gente que crece. Eso es lo que sucede cuando usted malcría un hijo. ¿Ya? Cuando usted malcría un hijo, el hijo se queda corto para percibir la gracia. Porque los hijos malcriados siempre creen que lo que reciben, a eso tienen derecho. Tienen los méritos para recibirlo. Y por eso un hijo malcriado es malagradecido. El malcriado no agradece, sino que el malcriado recibe porque considera que ese es su derecho a recibir, que eso son los méritos propios y de que no le den. Ay de aquel que no le entregue lo que él merece. Fíjense ustedes que esas personas infantiles no perciben la gracia. Se necesita haber desarrollado experiencia en la vida y haber entendido lo que es la vida, la gravedad de la vida, para descubrir el espíritu de agradecimiento, para vivir dando gracias por cosas pequeñas, porque descubre que aún las cosas más pequeñas que nos llegan son el producto de la buena voluntad, porque las cosas pudieron ser terribles y sin embargo nos llegan cosas buenas. Cuando una persona es resentible, cuando una persona medio lo tocan y se amarga, raíz de amargura. Cuando una persona no soporta un mínimo de frustración, es una persona que se incapacita o que es incapaz de percibir o de
o de ubicarse en la gracia de Dios, entonces termina tan molesto, tan dañado, que el perdón no aparece en su horizonte porque considera que lo único que se puede dar en función de lo que le han hecho es la retaliación, o es el desprecio, o es el odio hacia alguien que lo ha tratado tan inadecuadamente. Entonces aparecen esos criterios inmaduros. Yo no merezco esto que he recibido. Yo no acepto lo que se me ha dado. La vida como se me presenta, yo no la acepto. No aceptar la vida, ¿ya? Porque considera que la vida ha sido injusta y sentirse muy dañado y sentirse todo el tiempo afectado por las malas voluntades de los que lo rodean. Hermanos, es una persona que nunca desarrolla conciencia de perdón porque todo el tiempo está buscando que le retribuyan con cosas muy buenas la agresión que le han hecho. Por tanto, no le nace perdonar, sino que espera que quienes lo agreden vengan humillados digamos, a restituirlo. Y cuando lleguen humillados, está la oportunidad de ensañarse en ellos y decirles, es que usted es esto, eso, lo otro. Es una persona desubicada por su infantilismo en relación con la gracia de Dios. ¿Ya? Yo no acepto esto. Eso de no creer en el sentido trascendente de la justicia, en otras palabras, gente que consideran que Dios jamás podrá cobrar como ellos cobran. Y por eso no le dan lugar a la justicia de Dios, sino que ellos cobran. Ellos mismos. Es que Dios no, Dios va a pasar por alto esto. Yo no. Y a mí me lo pagan. Y a mí me retribuyen el daño que me han hecho. Por tanto, nunca espera que Dios le saque adelante la vida. No hace lo de Jesús, que cuando lo maldecían, dice la carta de Pedro, no respondía con maldición, sino que él lanza su espera o su confianza en aquel que juzga justamente. Por tanto, él no resuelve nada. Es el que escucha la expresión de Dios a través del apóstol Pablo cuando dice, ustedes no se venguen los unos a los otros, den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, esa capacidad que tenemos de dejar que la claridad de la justicia sea algo que saque a la luz Dios y no nosotros. Y que por tanto nosotros nos libramos de toda esa carga que da el malestar con la agresión y la mala voluntad de los otros y lo soltamos a través de un perdón en donde nos libramos del asunto y dejamos las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Dios sabe lo que tiene que hacer allí, sin que necesariamente lo que Dios tenga que hacer allí es lo que el espíritu vengativo de nosotros piensa que se debe hacer. Hermanos míos, el perdón es la madurez del sistema existencial. Una persona que va viviendo cada día con más claridad, expresa el perdón como un nivel de madurez, porque esa persona lo digiere todo, lo asimila todo y todo lo toma para edificación. Hermanos, el perdón es la base de nuestra sanidad interior. Oigan lo que estoy diciendo. El perdón es la base de nuestra sanidad interior. Si no perdonamos, incluyendo el perdonarnos a nosotros mismos, vivimos nuestra vida a medias porque nuestras heridas permanecen vivas
y actuantes en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Desde allí, desde acá adentro, nos juegan malas pasadas. Cuando aprovechan las oportunidades de hoy, lo que vivimos hoy, para hacer vivos los dolores de situaciones ya pasadas, pero que no las hemos asumido muy bien en la experiencia de nuestro ser. Entonces, cada situación que vamos viviendo hoy, la psiquis nuestra saca lo que queda allá atrás, lo trae acá y nos carga la vida con mucho malestar, a veces con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero no por lo que pasa hoy, sino por lo que viene de atrás. Si hubiéramos tenido la capacidad de cortarlo de atrás, lo de hoy no representaría un gran problema, pero se vuelve un lío terrible porque sin saberlo, inconscientemente, nosotros a esa situación de hoy le agregamos toda la carga del trauma que viene de atrás. Y eso, cuando se expresa como si algo terrible estuviera pasando, cuando no está pasando una cosa tan grave. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, tenemos que recordar que frecuentemente en la base de cualquier herida hay un problema de perdón. Si usted se siente herido por algo que le dijeron hoy, le puedo asegurar que si usted hace el análisis serio, hay una cosa que usted puede resolver antes con el perdón y esto no lo estaría afectando tanto. Escúcheme lo que estoy diciendo. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. La gente dice, es que él es muy delicado. Él es muy sensible. Él reacciona porque él es intocable. Y la gente dice, no, esos son los rasgos de su personalidad. No, esas son las condiciones de la vida porque no ha resuelto cosas que debió resolver antes. Si hubiera sacado a través del perdón tanto malestar de atrás, lo que hoy le sucede no le estaría afectando tanto. No lo pondría a la defensiva, no lo cargaría de tanta indisposición o de tanta mala, digámoslo así, mala voluntad alrededor de las cosas que está viviendo. Frecuentemente, en la base de cualquier herida que la sentimos hoy, que la percibimos hoy, por lo que hoy nos pasa o por lo que hoy recordamos, en la base hay un problema de perdón. Un perdón que dejamos pasar, un perdón que no lo manejamos bien y hoy aparece con un malestar que nos afecta nuestra cotidianidad, como si tuviéramos heridas abiertas que con solo tocarlas nos ponen a la defensiva. Es un estado de insolvencia, como una condición tóxica que va paralizando las facultades que motivan la realización de la persona. Cada día la persona se siente más bloqueada para vivir su realización, porque la toxicidad de lo que permanece allí, que no lo hemos sacado a través del camino del perdón, esa toxicidad va paralizando esa capacidad de realizarse, por tanto, va perdiéndose de fondo el sentido de la vida. Y eso es terrible, que el sentido de la vida se nos vaya yendo. La falta de perdón, hermanos, se expresa como un estado constante de irritación, oigan, de frustración, como una condición que nos presiona a la hostilidad. Hostiles, irritables y frustrados. ¿Por qué?
porque hay mucha cosa que no sacamos. Lo debimos sacar hace tiempo y no lo hemos sacado y está allí acumulado, produciendo esa condición afectada. Entonces la persona suele reaccionar exageradamente ante la menor provocación. ¿Ya? Ya le decimos a la persona que usted es muy agresivo, usted es muy agresiva. De fondo hay que decir, usted está tocado, está tocada, está dañada, está dañado. Lo que de fondo le estamos diciendo, usted no ha resuelto cosas que hoy debiera tener más claras, entenderlas mejor, haberlas sacado a través del perdón y estarse evitando esta condición donde siquiera mirarlo es un problema porque usted inmediatamente reacciona feo. Yo conozco personas actuales, personas mayores, que son capaces de decirle a un muchacho, ¿y usted qué me mira? Y el muchacho está como o entusiasmado por la persona, o interesado, o curioso frente a algo, ¿y usted qué me mira? ¿Ya? Es como una respuesta defensiva a una persona que se ve agredida por una mirada. Y coloco el ejemplo de un muchacho, una muchacha, en condiciones a veces ingenuas, elementales, desprejuiciados, y alguien se puede llenar de motivos para decir, ¿usted por qué me mira? ¿Ya? Demostrando que el daño lo lleva muy por dentro, porque tiene un nivel terrible de prevención, de afectación, por algo que no ha resuelto, que no ha reinterpretado adecuadamente. Uno podría decir que es una persona que gasta 100,000 pesos de energía por cada problemita de 5 pesos que aparece. ¿Ve? Es una persona que derrocha su capacidad alrededor de situaciones a las que solo darle importancia es malgastar los bienes. Hay cosas a las que uno no le debe dar ninguna importancia y hay gente que se daña, se afecta, hace elaboraciones, interpreta cosas terribles, hace cosas mentales, digámoslo así, casi que construye todo un drama alrededor de cosas situacionales que las ha interpretado tan perversamente que demuestra con eso que tiene un daño enorme porque no ha sacado lo que tempranamente debió sacar. Sus reacciones se caracterizan ¿por qué? Por cosas que sería bueno que las analizáramos porque de pronto tienen que ver con nosotros. Se caracterizan porque la persona toma las ofensas todo el tiempo de una manera muy personal. Es decir, lo acentúa. A veces uno le tiene que decir a algunas personas, es que eso no se lo dijo a usted, eso nos lo dijo a todos. Y cuando ya hay ese todos, entonces hay que perder la importancia. Pero no, la persona lo tomó como si se lo hubieran dicho personalmente, al punto que llegan a decir en situaciones desprevenidas para la mayoría, eso me lo está echando a mí, eso me lo está diciendo a mí. Uno como predicador recibe el impacto feo de esa actitud de las personas. Y uno diría que a veces hasta en el templo, mirando el rostro de los hermanos mientras uno va predicando, uno puede distinguir el rostro ofendido de gente que al escuchar algo que nada tiene que ver con condiciones personales de nadie, porque de las cosas que uno debe hacer en relación con la predicación es evitar mencionar las cosas que particularmente conoce. ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien? Eso no se menciona. Y ni se menciona en conversaciones generales cosas que usted sabe tienen que ver con la vida particular de alguien que está presente allí o de alguien que
otros conocen por su experiencia, de modo que esas cosas no se mencionan, ¿ya? No se mencionan. Esas cosas no se dicen. ¿Para qué? Para evitar que la gente se vea agredida con mala intención, ¿ya? Pero hay gente que vive a la defensiva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está herida, porque está hipersensible, porque todavía no ha resuelto cosas que lleva ya metidas y que nunca las ha manejado con actualización para poder sacarlas a través del vínculo del perdón. La persona, por otro lado, culpa al ofensor por cómo se siente. Es que yo me siento así, es por usted. La persona no puede reconocer que se siente así por él, por la propia persona. No, por usted yo me siento así. Es que lo que usted me ha hecho me ha llevado a vivir esto de esta manera. Es una condición mal trabajada, mal lograda, infantil, una elaboración corta. Por otro lado, la persona crea una historia trágica, entre comillas, ¿no? Como una historia de sucesos terribles que relata una y otra vez. Usted le escucha a la persona repetir su suceso trágico que lo tiene resentido, amargado, afectado, golpeado en la vida. Lo repite una y otra vez. Es el relato de una historia dolorosa proveniente de un pasado que no sanó. Y no sanó porque nunca lo sacó por vía del perdón. Eso mantiene a la persona atrapada en los momentos y recuerdos dolorosos. Así que cuando la persona maneja su situación, cuanto más ensaya su obra, más fuerte es su amargura. Oigan lo que estoy diciendo. Esa persona cuanto más habla, cuanto más menciona, cada día le agrega a la historia cosas nuevas porque siente que es como si estuviera actualizando una claridad y lo que está haciendo es justificar al máximo su malestar y lo llena de razones. Y entonces, cuanto más está expresando su situación, su manejo, cuanto más repite el suceso, más fuerte es su amargura, su resentimiento es mayor y menor el interés por perdonar. Todo esto es el poder de la continua e insuperable autorreferencia. Las personas, a su tiempo, voy a hablar de este gran problema que podríamos definir como el problema de la autorreferencia. Y es un problema de inmadurez. Todo lo ve como referido a él o a ella. Son personas muy suspicaces porque comienzan a atar cabos alrededor de cosas que escucha y entonces dijo esto y yo entendí y me lo dijo a mí. Claro, todo el tiempo está haciendo referencia a su propia persona porque considera que el único objetivo que tienen los demás es dañarlo, es tocarlo, es afectarlo. Y no entiende que la gente tiene otras motivaciones distintas de tocarle la vida a él o a ella. Fíjense ustedes que eso hace que la persona viva todo el tiempo cargado de sentimientos que no puede soltar, que no puede superar, que no le nace superar porque el daño que le están haciendo es terrible, es muy grave, es algo muy feo. Y entonces el perdón no aparece, demostrando que la persona no ha crecido nada, no ha reinterpretado nada, no ha recibido la claridad mínima para encontrarse en territorios que le permitan ver las cosas de otra manera. Solo el perdonar
Puede librar nuestra alma de tantos dolores, amarguras, resentimientos y cosmovisiones negativas que no nos dejan desarrollar como los hombres y mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. Por lo que ven ustedes, esto es una cosa complicada y es preciso que Dios nos ayude a crecer en claridad, a recibir iluminación, a adquirir conciencia para que el perdón fluya en nosotros y vayamos descongestionando nuestra condición interior para no convertirnos en esas personas tan afectadas, tan dañadas, tan tóxicas, personas que viven con inflamaciones de todo el cuerpo que medio se le toca y dice ay, porque está cargado de la toxicidad de un estado emocional afectivo mal trabajado, producto de no haber reinterpretado las cosas para liberarse oportunamente de cargas producidas por afectaciones que bien interpretadas nos llevan a perdonar y a solventarnos a tiempo. Espero que esta idea haya quedado clara. Hay trabajo para hacer, hermano, mucho trabajo. Por favor, pónganse de pie. Yo sé que usted está descubriendo cosas así. Hay mucha gente descubriendo cosas en ese sentido y se está dando cuenta cómo ha dañado su vida y cómo en momentos críticos de la vida ha tomado decisiones terribles producto de una interpretación pavorosa que ha hecho de condiciones que se dan, que si estuviera libre de todas esas cargas, las hubiera podido ver más objetivamente y sacarles un mayor provecho. Que Dios nos ayude, que Dios a nosotros nos sane, que Dios a nosotros nos dé una nueva oportunidad para descongestionarnos de las cosas feas que aún están afectando nuestra vida. Padre eterno, gracias por esa claridad que nos das, por esto que nos has dicho hoy, por esta oportunidad que tenemos de replantear la vida nuestra, de reordenar nuestros pasos. Te pido que nos ayudes, Señor, porque hay una necesidad enorme de crecimiento, una necesidad de superación, de claridades para desarrollar conciencia que nos permitan ver con otros ojos los problemas que nos han llenado de resentimiento, de odios, de amargura, a veces de temores que nos tienen totalmente afectadas las vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido que coloques tu mano sobre las condiciones de cada creyente, de cada persona simpatizante que está en esta reunión y abra sus mentes para ver con mejores ojos las cosas y actualizar el razonamiento con el que hoy sustentan las motivaciones que le sostienen la vida. En el nombre de Jesucristo hay victoria, Señor. En el nombre de Jesucristo hay solución. Hay oportunidad de salir restaurados con el uso adecuado del conocimiento y la claridad que nos conduce al perdón. Gracias, Padre, por Jesucristo el Señor, por lo que Él nos enseña de su propia vida, por la claridad de Él para llevarnos a entender que debemos, como Él, ser mansos y humildes de corazón para poder encontrar el descanso que precisamos en nuestra vida, para poder entender mejor las cosas, librarnos a través de la vía solvente del perdón y poder reposar de toda la carga que otros nos han querido colocar, de toda la condición de personas trabajadas por la mala voluntad de otros. Líbranos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, danos victoria y que ninguno se nos pierda alrededor de esta claridad. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Amén. Busque ayuda. No se quede así. Busque ayuda. Por favor, aproveche todo lo que hoy tenemos
para resolver nuestras situaciones. No olviden, hermanos, que este fin de semana, sábado y domingo, es nuestro programa misionero. Programa misionero el próximo fin de semana, al cual los invitamos a todos, al compromiso por la salvación del mundo, al compromiso por la salvación de nuestra familia, de las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, al compromiso por la salvación de la gente confundida en nuestro país por este tiempo. Interesa que conozcan a través de nuestra vida el poderío de la salvación de Dios que puede obrar en ellos. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.